Estimados participantes invisibles del curso de la idea del proyecto productivo, una vez más les saludamos, le damos la bienvenida al video número 3. Ahora bien, esa tarea que venimos analizando de la búsqueda de oportunidades, generalmente está muy asociada al concepto de emprendimiento. Y el conocimiento, la experiencia nos dice que los emprendedores exitosos establecen metas a partir de sus capacidades, que no desarrollan capacidades para establecer metas. Es decir, no esperan 40 años de su vida estudiando, mejorando, para desarrollar a partir de las oportunidades nuevos proyectos productivos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Esencialmente lo que está detrás de esta idea es que los emprendedores parten de la idea de contestar 3 preguntas como ¿quién soy? Es decir, ¿cuáles son los talentos innatos que tengo? ¿Cuáles son las aspiraciones, las actividades y motivaciones para emprender? La segunda pregunta es ¿qué sé? ¿Cuáles son esencialmente los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida? No solo la educación formal, sino también la experiencia. ¿Ok? Pero también a quién conozco, cuáles son mis amigos que pueden estar relacionados o contribuir al desarrollo del emprendimiento. ¿Cuál es el papel de la familia, de los maestros, de las universidades, de los compañeros de estudios, entre otros? Entonces, esencialmente lo que se quiere es comenzar a fijar metas que pueden ir cambiando. Es decir, con las fortalezas que tenemos, comenzar a fijar estas metas basadas en las oportunidades, y las oportunidades no provienen o no es otra cosa que los problemas no resueltos que enfrenta la gente, las empresas, las comunidades, o problemas no resueltos en un gran área de la economía, o las oportunidades que me da el lograr visualizar grandes cambios tecnológicos. ¿Ok? Y por eso entonces podemos decir a manera de síntesis que con las fortalezas y las oportunidades podemos entonces llevar a cabo nuevos emprendimientos, que no es otra cosa que nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios. Ahora bien, resumiendo a manera de síntesis, lo que queremos en este curso es ofrecer el conocimiento, el método y la práctica que necesitas para que lleves a la realidad el sueño de tener tu propio emprendimiento, tu propia empresa, a partir de tus propias fortalezas. Bien, vamos entonces a comenzar con algo que hemos planteado desde el comienzo, y que es la idea de que vamos a estudiar un método que me ayude a disminuir esa incertidumbre. Y he tratado entonces de resumir gráficamente este método
mediante una matriz que está organizada de esta manera. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver acá, que ya es lo que hemos venido viendo, que lo fundamental es el segmento de clientes. Es decir, lo fundamental es el problema que vamos a resolver, y ese problema que vamos a resolver lo tienen las personas, las empresas, las comunidades. Y si yo logro diseñar un proceso que me permita resolver ese problema, ese proceso es la oportunidad de negocio, y las personas que tienen ese problema, que yo se lo voy a resolver mediante una propuesta de valor y un producto o servicio, esas personas van a ser el segmento de clientes potenciales. Por lo tanto, en el curso lo que vamos a hacer es recorrer esta matriz. Vamos a ir recorriendo esta matriz desde los clientes, la propuesta de valor, el producto o servicio, cómo le vamos a llegar a los clientes, cómo le vamos a enseñar la propuesta de valor, cómo le vamos a llegar a hacer el producto, pero además cuáles son las actividades clave y los recursos para poder realizar los productos y para poder llevar los productos a los consumidores, y cuáles son las asociaciones claves que necesitamos organizar dentro de nuestro proyecto para lograr el objetivo. Toda esta fila o filas que están acá, fíjense que representan lo que le llamaríamos la parte física del proyecto. Pero ahora este proyecto necesitamos monetizarlo. Ahora, monetizarlo significa, fíjense que de esta parte que está acá obtenemos los ingresos, de esta parte que está acá obtenemos los costos, más los ingresos menos los costos tenemos la rentabilidad. Y eso es lo que vamos a recorrer para al final hacer una pequeña introducción al análisis de las amenazas, es decir, cómo determinar, cómo caracterizar los riesgos del emprendimiento. Bueno, comenzamos entonces. Ya hemos hablado que busquemos los problemas, las personas en las comunidades o las empresas. Eso amerita algunos elementos que debemos considerar. Uno es que debemos conocer muy bien al nicho, al segmento de personas de las comunidades, de las empresas, que vamos a resolver el problema. Entender cuáles son sus necesidades, sus dolores, sus problemas. ¿Cuál es el poder adquisitivo de la comunidad? De ser que la forma en que vamos a resolver el problema, que va a tener unos costos, tenemos que conciliar con que la comunidad pueda tener la capacidad de poder adquirir ese bien o servicio. Necesitamos conocer la frecuencia de la necesidad de ese bien o servicio. Por ejemplo, si es un bien que se usa una sola vez y no se usa más, pues no tendría sentido para montar una capacidad de producción para producir uno solo, al menos que sea una oportunidad muy especial. Se necesita realizar estudios para aclarar qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Es decir, necesitamos entender bien cuál es el problema. Si vamos a resolver un problema de la intensidad nocturna de la luz para el crecimiento de las flores, pues
necesitamos hablar el mismo lenguaje, necesitamos tener el mismo conocimiento que aquel que tienen los productores de flores. Estudiar el tamaño del mercado, cuántas empresas, cuántas personas, cuántas comunidades necesitan de este servicio. Estimar el crecimiento de la comunidad o de las empresas o del sector que estamos analizando. Saber si existen proveedores del bien o del servicio a esas comunidades y que probablemente tengamos que competir con ellos. Comprender la relación entre el bien o servicio, la temporada de producción y el consumo. Por ejemplo, hay bienes que en la época de diciembre se consumen mucho más que el resto del tiempo. Ahora, hay algo bien interesante que lo voy a pasar muy rápido, pero ustedes con mayor detenimiento pueden dedicarle más tiempo. Y es que para ir entendiendo ese emprendimiento, esa oportunidad y cómo llevarla a cabo, generalmente se quiere conocer, o más específicamente, es interesante el poder responder de manera clara estas preguntas que están acá. Por ejemplo, ¿qué se quiere modificar? Nos referimos al diagnóstico. ¿Por qué se quiere modificar? ¿Por qué se quiere hacer? Generalmente la fundamentación. Fíjense que en el fondo lo que estamos siguiendo es el método científico. Probablemente cuando ustedes hagan sus tesis de maestría, sus tesis de pregrado o trabajos de investigación, es muy probable que recorran todas estas preguntas. ¿Ok? Es muy probable que recorran todas estas preguntas. Sin embargo, un emprendedor debe en su proceso tener claro la respuesta a estas preguntas, porque en cada etapa siempre va a necesitar. Por ejemplo, si ese emprendedor va al banco, a una institución financiera, a solicitar recursos financieros para la realización de su proyecto, lo más probable es que tenga que describir, tenga que hacer un breve documento donde la primera pregunta es ¿qué es lo que se quiere modificar? Es decir, un diagnóstico que permite concluir que allí hay un problema. Y probablemente el documento o los que analizan el documento que usted entrega para que se proceda a evaluar la posibilidad del crédito, debe tener una fundamentación, es decir, ¿por qué se va a hacer? Y así podemos ir viendo para qué se quiere hacer, es decir, cuáles son los objetivos, cuánto se quiere hacer, las metas. Realmente en el banco les van a pedir cuáles son las metas para este año, para el próximo año, para los próximos 5 años. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer? Es decir, cuál es la descripción del proyecto, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las tecnologías, dónde, etc. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Es decir, el cronograma de actividades. Realmente los bancos van a pedir un cronograma de actividades. ¿Okay?
O por ejemplo, si es un proyecto que amerita solicitar un permiso según la ley orgánica del ambiente, porque es un proyecto que puede ocasionar ruido, puede ocasionar daños al ambiente, probablemente o muy seguro que el proyecto debe tener un cronograma de actividad. ¿Quiénes son los que van a hacer el proyecto? ¿Cuáles son los emprendedores del proyecto? ¿Dónde se quiere hacer el proyecto? ¿Dónde va a estar localizado? ¿Con qué se va a hacer el proyecto? Es decir, el presupuesto, un elemento fundamental. ¿Para quién se va a hacer el proyecto? Es decir, cuáles son las comunidades, cuáles son las personas, el grupo de personas, cuál es el segmento de clientes al cual le voy a resolver. ¿Ok? Ahora, un análisis de esta naturaleza requiere de fuentes de información. Fuentes de información que pueden ser primarias, a través de recolección de datos, a través de la aplicación de técnicas de entrevistas, de reuniones, de encuestas, de estudios de costumbre de la comunidad, es decir, fuente primaria, a partir de usar técnicas, por ejemplo, de Machine Learning para encontrar similitudes, diferencias, para clasificar los clientes en cuanto a gustos, similitudes, etc. Y fuentes secundarias que se refieren a las que ya están disponibles y fácil de acceso, que pueden ser obtenidas mediante instituciones especializadas. Por ejemplo, uno puede meterse en el banco, en la página del Banco de Estadística del Banco Central, y allí puede conseguir algunas estadísticas importantes, o el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Okay? De esta manera hemos finalizado y les recordamos estar atentos al próximo video. Muchas gracias.